Bienvenidos al canal Historia Reconstruida por IA, que muestra hechos históricos que el tiempo ha intentado borrar. Disfruta del video de hoy, sigue el canal y no olvides activar las notificaciones. La serpiente de luz y color, el castillo y el centro cósmico. Nos encontramos en el año 900 después de Cristo, en las llanuras calizas de la península de Yucatán. Estamos en el apogeo de Chichén Itzá, la metrópoli que ha logrado unificar el conocimiento astronómico, el poder militar y la fe religiosa en un entorno de selva baja y calor sofocante. Al situarme en el centro de la gran explanada, lo primero que impacta mis sentidos de manera casi violenta es el color. No vemos aquí las pirámides de piedra gris y desnuda que el turismo del futuro conocerá. Ante nosotros se alza el castillo, la pirámide de Kukulcán. Pero su apariencia es una explosión cromática que desafía la monotonía del verde de la jungla circundante. Los muros escalonados de la estructura no muestran el rastro del tiempo, sino que están recubiertos por una capa perfecta de estuco pulido, pintado predominantemente en un rojo terroso vibrante. Derivado del óxido de hierro con detalles en un azul profundo, el famoso azul maya, que se mantiene inalterable bajo el sol abrasador. En las bases de las escalinatas, las enormes cabezas de serpiente emplumada están policromadas con tonos verdes, amarillos y negros, con sus lenguas de piedra extendidas como si estuvieran vivas. El aire aquí es extremadamente húmedo, cargado con el aroma denso y dulce de la resina de copal, que se quema en los incensarios de los templos superiores, mezclado con el olor a maíz recién molido, que llega de los barrios residenciales cercanos. El sonido es una mezcla hipnótica. El canto metálico de los pájaros to, el murmullo de miles de personas hablando en lengua maya yucateca y el sonido Kukulcán, Kukulcán. Hail the feathered serpent, Kukulcán. Rítmico de los caracoles marinos que los sacerdotes hacen sonar desde lo alto de los santuarios para marcar el paso de las horas solares. Camino ahora hacia la base de la Gran Pirámide, observando la precisión matemática que rige cada línea de esta montaña artificial. Esta vista muestra un edificio que es, en esencia, un calendario de piedra. Aquí vemos cómo los arquitectos mayas han integrado el ciclo del tiempo en la arquitectura. Cada una de las 4 escalinatas tiene 91 escalones, que sumados a la plataforma superior, representan los 365 días del año solar. Al situarme frente a la cara norte durante el equinoccio, percibo la genialidad técnica de este pueblo. La sombra proyectada por las aristas de la pirámide crea la ilusión óptica de una serpiente que desciende lentamente hacia la tierra uniendo el cielo con el inframundo. La función de esta estructura no es solo ser un monumento funerario o un altar de sacrificios. Sino actuar como un reloj cósmico que dicta el inicio de las siembras y las cosechas, integrándose en la vida urbana como el eje inamovible de la realidad maya.
El espacio se organiza de manera que la pirámide domine visualmente todo el horizonte, rodeada por calzadas de piedra blanca, los Sakbeob, que conectan los diferentes sectores de la ciudad con una rectitud que ignora las irregularidades del terreno. La vida cotidiana en la explanada es un desfile de jerarquías. Vemos a los nobles ataviados con túnicas de algodón finísimo, decoradas con plumas de quetzal y piezas de jade que tintinean al caminar, cruzándose con los campesinos, vestidos con sencillos huipiles de lino tosco, que llegan desde las periferias para rendir tributo y presenciar las ceremonias. A pesar de esta apariencia de orden eterno, este esplendor presenta riesgos y limitaciones que laten bajo la superficie de la piedra pintada. La dependencia absoluta de la lluvia en una tierra sin ríos superficiales crea una tensión constante en la población. Chichén Itzá es una ciudad de piedra construida sobre una esponja de roca caliza. Su supervivencia depende del manejo preciso del agua acumulada en las profundidades de la tierra. Cualquier retraso en la llegada de Chak, el dios de la lluvia, genera una presión política inmediata sobre la casta sacerdotal y el gobernante, el Halach Uinik. El riesgo de una sequía prolongada es la pesadilla silenciosa de este año 900 d.C., una amenaza que en los siglos venideros provocará que el estuco rojo comience a descascararse y que el azul maya se desvanezca bajo el avance de las raíces de los árboles. Con el paso de los milenios, esta maravilla sufrirá la transformación más profunda. Tras el abandono de la ciudad, el color será devorado por la erosión y la vegetación, dejando solo el núcleo de piedra caliza que el mundo moderno redescubrirá. Al conectar este esplendor con el presente, lo que resta de la pirámide de Kukulcán es un testimonio de la erosión. El espacio ha sido absorbido por la arqueología global y el turismo de masas, pero la reconstrucción por IA nos devuelve el derecho a ver la Chichén Itzá viva, donde el rojo y el azul no eran solo adornos, sino el lenguaje con el que los mayas se comunicaban con los dioses. Me desplazo ahora hacia el sector occidental de la Gran Plaza, alejándome de la sombra de la pirámide para dirigirme al mayor juego de pelota de Mesoamérica. Al situarme en medio de este campo de juego, la sensación de escala cambia drásticamente. Esta vista muestra un espacio delimitado por dos muros paralelos de 90 metros de largo, coronados por anillos de piedra esculpidos con serpientes entrelazadas. Aquí vemos la base de la ritualidad física y espiritual de la ciudad. La función de este espacio no es el entretenimiento en el sentido moderno, sino la representación de una lucha cósmica entre las fuerzas del día y la noche, la vida y la muerte. Se integra en la ciudad como un recinto de acústica perfecta. Al situarme en un extremo y susurrar, el sonido viaja con una nitidez asombrosa hasta el otro lado del campo, un fenómeno que los mayas consideran una señal de la presencia de los espíritus. La vida diaria en torno al juego de pelota es de una tensión eléctrica. Se escuchan los golpes sordos de la pelota de hule macizo contra las caderas y rodillas de los jugadores, protegidos por gruesos cinturones de cuero. El movimiento de la multitud sobre las plataformas superiores es constante, apostando bienes, tierras y, en ocasiones, la propia libertad sobre el resultado de un encuentro que puede durar días. No obstante, este espacio de gloria deportiva también alberga el riesgo de la violencia ritual extrema. Las limitaciones del juego están dictadas por una ley sagrada, donde la derrota puede significar el sacrificio final. La historia no desaparece, simplemente queda sepultada bajo el tiempo. Hoy la recuperamos para que pueda ser vista de nuevo. La transformación de este campo será lenta. Mientras Chichén Itzá
mantenga su dominio sobre la región, el hule seguirá rebotando contra los muros pintados, pero con el declive del comercio de la obsidiana y la sal, el campo quedará en silencio. Al conectar con el presente, el gran juego de pelota sigue siendo el lugar donde la conexión física con el pasado maya es más inquietante. El espacio ha sido preservado, permitiéndonos hoy observar los relieves que muestran las consecuencias de la derrota, recordándonos que en este año, 900 la ciudad que hoy vemos, como una joya arquitectónica, era un organismo vivo que respiraba esfuerzo, sangre y una obsesión por mantener el equilibrio del universo a través de la piedra y el movimiento. Me desplazo ahora hacia el sector oriental de la Gran Plaza, dejando atrás la imponente masa del castillo para dirigirme hacia un complejo que personifica la fuerza militar y el orden administrativo de esta metrópoli, el Templo de los Guerreros. Al situarme en la base de su amplia escalinata, la vista es una lección de poder visual. Esta estructura, inspirada en las lejanas tierras de Tula, pero ejecutada con la maestría técnica de los canteros mayas, se alza como una montaña escalonada coronada por un pórtico monumental. Aquí vemos una de las imágenes más icónicas y a la vez más misteriosas de Mesoamérica, el Chacmul. En este año 900 d.C., esta figura reclinada no muestra la piedra desgastada que conocemos en el futuro. Su cuerpo está pintado con colores vivos, sus ojos están incrustados con piezas de concha blanca y obsidiana negra que parecen seguir mi movimiento, y sobre su vientre sostiene un plato ceremonial destinado a recibir las ofrendas más sagradas. La función de este edificio es dual. Actúa como el cuartel general de las élites militares, los guerreros águila y jaguar, y como un altar de sacrificio donde se busca asegurar la continuidad del sol. Se integra en la ciudad mediante un sistema de rampas que conectan con el grupo de las 1000 columnas, creando un flujo constante de dignatarios y soldados que transitan entre el deber religioso y la gestión del imperio. De pie a lo largo de la base del templo, observo con detenimiento las columnas que flanquean la entrada y que se extienden por los costados. En este momento, cada una de estas pilastras de piedra está tallada con relieves de guerreros mayas en posición de atención, ataviados con sus escudos redondos, lanzadardos o atlatls y penachos de plumas que, en la reconstrucción visual, brillan con tonos esmeralda y carmesí. Lo que hoy vemos como una explanada de pilares solitarios es, en este año 900, un espacio cubierto. Sobre nuestras cabezas se extiende una inmensa techumbre de madera de zapote y palma, tejida con tal densidad que proporciona una sombra fresca y necesaria contra el sol implacable del Yucatán. La vida cotidiana bajo estas columnas es una de orden y disciplina. Escuchamos el eco de las órdenes militares, el sonido seco de las sandalias de cuero sobre el suelo de estuco pulido y el murmullo de las reuniones donde se planifican las rutas comerciales hacia las tierras altas de Guatemala o las costas de Honduras. El aire aquí huele a madera vieja, a sudor de hombres en entrenamiento y al humo persistente de las antorchas de resina que iluminan los rincones más profundos del pórtico. A medida que avanzo por el grupo de las 1000 columnas, el entorno militar da paso gradualmente al corazón económico de Chichén Itzá, el gran mercado. Esta vista muestra un espacio de una energía vibrante y caótica que contrasta con la rigidez de los templos cercanos. Aquí vemos la base de la riqueza que permite a esta ciudad erigir montañas de piedra. La función de este sector es el intercambio de bienes a una escala continental. Chichén Itzá se integra en una red de comercio marítimo y terrestre que mueve productos desde los rincones más remotos del mundo conocido.
El movimiento de personas aquí es una marea humana multicolor, desde los pochetecas o mercaderes de larga distancia que llegan con fardos de plumas preciosas y piedras de jade, hasta los agricultores locales que ofrecen calabazas, chiles y pavos. La vida cotidiana en el mercado es una sinfonía de negociaciones. Se escucha el tintineo de las cuentas de cacao que se utilizan como moneda. El choque de las piezas de obsidiana negra que se venden como navajas y el regateo constante en múltiples dialectos que se mezclan en el aire húmedo. El aire en el mercado está saturado de aromas contrastantes. El olor dulce y terroso del cacao, el aroma penetrante del pescado seco, traído de las costas cercanas de Celestún, y la fragancia de la miel de abeja melipona, un tesoro líquido muy valorado por la nobleza. De pie en medio de los puestos del mercado, percibo la complejidad de la sociedad maya. Observamos a los artesanos trabajando la alfarería policromada bajo toldos de tela de algodón, mientras las mujeres intercambian textiles finamente bordados con motivos geométricos que representan la cosmología del cielo. Sin embargo, esta prosperidad económica no está exenta de riesgos y limitaciones que la población siente en cada transacción. La dependencia de rutas comerciales externas significa que cualquier conflicto bélico en las provincias vecinas puede interrumpir el flujo de sal o algodón, provocando crisis de desabastecimiento en la capital. El riesgo de incendios en las estructuras de madera y palma del mercado es una amenaza constante que obliga a una vigilancia nocturna rigurosa por parte de los guardias del Templo de los Guerreros. Con el paso de los siglos, este bosque de piedra y este rugido de comercio sufrirán la transformación más silenciosa y devastadora. Tras el declive de la Liga de Mayapán y el eventual abandono de Chichén Itzá, los techos de madera del mercado y de las 1000 columnas se pudrirán y colapsarán bajo el peso de la vegetación que avanzará desde la selva. Las raíces de los árboles se filtrarán entre las juntas de los pilares tallados, fracturando la piedra y derribando los relieves de los guerreros que hoy vemos protegidos en museos. La transformación será física y funcional. De ser el centro del comercio de Mesoamérica, el lugar se convertirá en un laberinto de escombros cubiertos de musgo donde solo los jaguares y los monos aulladores transitarán. Al conectar este esplendor con el presente, lo que resta del Templo de los Guerreros y las 1000 columnas es un esqueleto de caliza que asombra por su escala, pero que ha perdido su piel de color y su sombra de madera. El espacio ha sido absorbido por la restauración arqueológica moderna, permitiéndonos hoy caminar entre los pilares desnudos, pero solo a través de esta reconstrucción podemos recuperar la sensación de estar en el centro de una maquinaria económica y militar que en este año 900 demostró parecía destinada a no detenerse jamás. Al observar el conjunto de este sector, entiendo que Chichén Itzá no es solo un santuario astronómico, sino una metrópoli pragmática que sabe que para dominar el tiempo, primero debe dominar el comercio y la guerra. El espacio que ocupamos ahora es el testimonio de una organización social, capaz de coordinar a miles de hombres para construir un bosque de columnas que reflejara el orden del cosmos en la Tierra. Me preparo ahora para dejar el estruendo del mercado. Si has llegado hasta aquí en el video, deja un comentario y dale me gusta al video.
y dirigirme hacia una zona de silencio y reverencia, un lugar donde el agua brota de las profundidades de la tierra y donde la conexión con los dioses se vuelve física y aterradora, el cenote sagrado. En ese umbral entre el mundo de los vivos y el Xibalbá, descubriremos que el éxito de esta ciudad en este año 900 también exigía el pago de un tributo que la piedra nunca olvidará. Abandono ahora el bullicio del mercado y me encamino hacia el norte, siguiendo el Sacbé número 1, la calzada de piedra blanca que corta la selva con una rectitud impecable. Al situarme al final de este camino de 300 metros, la vegetación se abre para revelar un abismo circular que parece respirar una humedad gélida, el cenote sagrado. Esta vista muestra una de las formaciones geológicas más imponentes de la península. Una boca de 60 metros de diámetro, cuyas paredes de piedra caliza caen verticalmente 22 metros hasta alcanzar una superficie de agua de un tono verde esmeralda, denso y oscuro. Aquí vemos el centro espiritual y vital de Chichén Itzá. En este año 900 de Mansiai, el cenote no es solo un depósito de agua, sino el umbral físico hacia el Xibalbá, el mundo de los muertos, y la morada de Chaak, el dios de la lluvia, de quien depende cada brizna de maíz en este territorio. La función de este lugar es la comunicación directa con lo divino. Se integra en la traza urbana como el destino final de las procesiones más solemnes, conectando la pirámide de Kukulcán con las profundidades de la tierra. Standing along the edge of the precipice, observo la pequeña plataforma de piedra que sobresale hacia el vacío. La vida cotidiana en torno al cenote está marcada por un respeto reverencial que bordea el temor. Se percibe el aroma embriagador del copal, que se quema en grandes braseros de cerámica, creando columnas de humo blanco que se pierden en el cielo azul. El movimiento de personas es constante pero pausado. Sacerdotes ataviados con pieles de jaguar y tocados de plumas de quetzal realizan cánticos rítmicos que reverberan en las paredes del cilindro de piedra, mientras los fieles arrojan ofrendas de jade oro traído de las lejanas tierras del sur y piezas de alfarería finamente decoradas. El sonido aquí es distinto al del mercado. Es el murmullo del viento atrapado en la cavidad, interrumpido ocasionalmente por el chapoteo de los objetos, o en momentos de extrema crisis de vidas humanas, que se entregan al agua para asegurar que la lluvia no abandone a la ciudad. Este espacio de devoción es el seguro de vida de una metrópoli que sabe que, bajo el suelo que pisa, no hay ríos, solo este laberinto de cuevas inundadas. Sin embargo, esta conexión con el inframundo conlleva riesgos y limitaciones que definen la psicología maya de este periodo. La calidad del agua del cenote es vigilada con recelo. El estancamiento y la acumulación de materia orgánica son amenazas constantes para la salud ritual y física de la población. El riesgo de una sequía prolongada a pesar de los sacrificios es una sombra política que acecha a la élite. Si el cenote no responde con nubes cargadas de agua, el poder del Halahuinik comienza a fracturarse ante los ojos del pueblo. Con el paso de los siglos, tras el abandono de la ciudad, este santuario será reclamado por la selva. La transformación será física y simbólica. De ser un portal activo a los dioses, se convertirá en una reliquia olvidada bajo el dosel forestal, acumulando sedimentos que protegerán los tesoros que hoy asombran a los investigadores. Al conectar con el presente, lo que resta del cenote sagrado es una joya de la arqueología subacuática.
el espacio ha sido absorbido por la exploración moderna, permitiéndonos hoy rescatar del lodo aquellas piezas de oro y jade que fueron lanzadas con desesperación en este año 900, recordándonos que la fe de Chichén Itzá estaba indisolublemente ligada a la profundidad de estas aguas verdes. Me alejo ahora del abismo sagrado para internarme en los barrios residenciales que se extienden más allá del centro monumental. Esta vista muestra una realidad urbana mucho más orgánica y humana. Aquí vemos miles de viviendas agrupadas en unidades familiares, conocidas como canchas residenciales, que se distribuyen entre los árboles de zapote y las ceibas sagradas. A diferencia de los templos de piedra tallada, estas casas están construidas con materiales perecederos, muros de bajareque, una mezcla de varas de madera y lodo, recubiertos con una capa de cal blanca y techos de palma de guano inclinados para drenar las lluvias torrenciales. La función de estos sectores es albergar a la población que sostiene la ciudad, artesanos, guerreros de menor rango y agricultores. Se integran en el paisaje mediante los kul, o milpas familiares, pequeños huertos donde el movimiento de la vida diaria gira en torno al cultivo del maíz, el frijol y el chile. El aire aquí huele a leña quemada de los fogones domésticos, a tierra húmeda y al aroma cítrico de los frutales que rodean cada patio. La vida cotidiana en los barrios es una sinfonía de labores manuales. Se escucha el golpe seco de las manos de las mujeres moldeando tortillas sobre comales de barro, el rítmico raspido de los metates triturando grano y las voces de los niños que juegan entre los senderos de tierra apisonada. Observamos a los hombres regresando de las canteras o de las milpas exteriores, cargando sus herramientas de piedra y obsidiana. Standing in the middle of a residential courtyard, se percibe la complejidad de una sociedad que valora la autosuficiencia dentro de un orden estatal estricto. Sin embargo, este entorno doméstico presenta limitaciones críticas ante el clima extremo del Yucatán. El hacinamiento en las zonas más densas facilita la propagación de enfermedades transmitidas por insectos y el riesgo de incendios que puedan arrasar con vecindarios enteros de paja y madera es una preocupación latente durante los meses de la temporada seca. La tensión entre el crecimiento demográfico y la capacidad del suelo calizo para producir alimento es el límite invisible que Chichén Itzá está empezando a rozar en este año 900 de Cristo. La transformación de estos barrios será la más radical de todas, pues su arquitectura de lodo y paja no fue diseñada para la eternidad. Una vez que la estructura política de la ciudad colapse, estas viviendas desaparecerán en cuestión de décadas, reintegrándose al suelo de la selva y dejando solo pequeños montículos de piedra que los arqueólogos del futuro llamarán unidades domésticas. La selva devorará los huertos y los senderos, borrando la memoria de los nombres y las vidas de quienes no pertenecían a la nobleza. Al conectar con el presente, lo que resta de estos barrios son apenas cimientos ocultos bajo la maleza, un espacio que ha sido absorbido por la naturaleza tan eficazmente que el visitante actual a menudo ignora que en este año 900 estaba caminando por una de las ciudades más densamente pobladas de la América antigua. Solo a través de esta reconstrucción podemos devolverle el rostro a esa multitud silenciosa que desde sus casas de cal y palma miraba hacia la pirámide de Kukulcán con la esperanza de que el tiempo y la lluvia nunca se detuvieran. Al observar el conjunto de esta Chichén Itzá residencial y sagrada, entiendo que la grandeza de la ciudad
no reside solo en sus templos monumentales, sino en este equilibrio precario entre la fe absoluta en los dioses del agua y la labor diaria de miles de manos que transforman la selva en un hogar. El espacio que ocupamos ahora es el testimonio de una civilización que logró humanizar el entorno más hostil mediante el orden y el ritual. Me preparo ahora para dejar la intimidad de los barrios y dirigirme hacia una zona donde la piedra se vuelve ciencia, un lugar diseñado para observar el movimiento de los astros y descifrar el destino de la humanidad en las estrellas, el caracol. En ese observatorio circular, descubriremos que en este año 900, los mayas no solo dominaban la tierra y el agua, sino que ya habían conquistado el cielo. Me encuentro de nuevo en el corazón de la gran plaza, justo en el momento en que la oscuridad de la noche, regida por los astrónomos del caracol, comienza a ceder ante el primer resplandor del alba. Esta vista muestra el despertar de una metrópoli que se siente el centro del universo. Al situarme frente a la escalinata norte del castillo, observo cómo la luz del sol naciente golpea oblicuamente las caras de la pirámide, revelando de nuevo la intensidad del rojo cinabrio y el azul profundo que cubren sus muros. No vemos aquí el silencio sepulcral de un museo. Ante nosotros se despliega el inicio de una jornada donde el movimiento de miles de personas vuelve a llenar de vida los espacios ceremoniales. El aire es fresco pero pesado por la niebla que se eleva desde el suelo de la selva, cargado con el aroma del maíz nuevo y el humo de los primeros braseros domésticos. El sonido dominante es una transición de mundos, el cese de los cantos nocturnos de los insectos y el inicio de la cacofonía de las aves tropicales, encabezada por el grito territorial de los monos zaraguatos en la distancia, que parece saludar la llegada de Kukulcán. Standing along the sacred Sakbe, observo a los sacerdotes de menor rango que preparan los rituales de purificación matutina en la plataforma superior del templo. Aquí vemos la función de la arquitectura como un puente entre la luz y la sombra. Para el ciudadano de Chichén Itzá, en este año 900 de Desintabomanto, el amanecer no es solo un fenómeno natural, sino una victoria de las fuerzas del orden sobre el caos del inframundo. Se integra en la vida urbana como un recordatorio visual de que el contrato entre los dioses y los hombres sigue vigente. El movimiento de personas en la plaza comienza a ser fluido. Guerreros que terminan su guardia nocturna se cruzan con artesanos que preparan sus puestos de jade y obsidiana para una nueva jornada de comercio. Sin embargo, esta apariencia de continuidad eterna alberga en su interior el riesgo existencial más profundo de la filosofía maya, la creencia en el tiempo circular. Las limitaciones de este sistema de pensamiento dictan que cada ciclo, cada katun, tiene un inicio y un final predeterminado. Y en este año 900, una sutil ansiedad política empieza a filtrarse entre las élites, quienes saben que el equilibrio entre la selva y la ciudad es más frágil de lo que el estuco pintado deja ver. A medida que el sol se eleva, iluminando completamente la serpiente emplumada que custodia la base de la pirámide, realizamos una reflexión sobre el destino inminente de esta metrópoli. La transformación que sufrirá Chichén Itzá será lenta, pero inexorable. En las próximas décadas, las tensiones con otras ciudades y la erosión de la capacidad agrícola del suelo calizo llevarán al declive de la ciudad como centro de poder absoluto.
Lo que hoy vemos como una explosión de color y orden se convertirá, con el paso de los siglos, en un laberinto de ruinas devoradas por la vegetación. El rojo y el azul, que hoy nos asombran, serán los primeros en desaparecer, descascarándose bajo la lluvia ácida de la selva, hasta que solo quede la piedra gris desnuda, esa imagen despojada que el mundo moderno heredará. Al conectar este esplendor con el presente, lo que resta de Chichén Itzá ha sido absorbido por la categoría de Patrimonio de la Humanidad. El espacio físico es hoy el escenario de millones de visitantes que buscan entender una civilización que, en este año 900, ya había descifrado los secretos de las estrellas y el movimiento del tiempo. La sensación de proximidad entre este pasado y nuestro presente es absoluta al observar cómo la luz del sol sigue proyectando las mismas sombras geométricas sobre los escalones de Kukulcán. Chichén Itzá, en el año 900 d.C., no fue solo una hazaña arquitectónica, sino el testimonio de una voluntad humana que se negó a ser devorada por la jungla. Invitamos a la audiencia a observar estas imágenes reconstruidas no como una fantasía, sino como la recuperación de una realidad física que existió, donde hombres y mujeres amaron, trabajaron y miraron al cielo con la misma curiosidad que nosotros. El legado de la serpiente emplumada no está solo en la piedra, sino en la persistencia de la lengua maya y en la sabiduría agrícola que aún hoy sobrevive en las aldeas circundantes. Al apagarse las luces de esta reconstrucción hiperrealista, Chichén Itzá permanece allí en el horizonte de nuestra historia, recordándonos que incluso cuando el color se desvanece y la piedra cae, la idea de la armonía entre el hombre y el cosmos permanece inmarcesible en la memoria colectiva. Al concluir este viaje por la Chichén Itzá del apogeo, queda una reflexión final sobre la resiliencia de la memoria urbana. Caminar por la Plaza Mayor en este año 900 es entender que la civilización es un proceso constante de mantenimiento frente a la entropía de la naturaleza. El espacio que ocupamos hoy ha sido absorbido por la modernidad, pero bajo el asfalto de las carreteras y los senderos del turismo, siguen latiendo los cimientos de la ciudad pintada. Esta reconstrucción por IA es un acto de justicia histórica, devolviéndole a los mayas el color, la luz y la dignidad de un mundo que fue infinitamente más sofisticado de lo que nos atrevimos a imaginar. Nos despedimos de la serpiente de luz, con la certeza de que, mientras sigamos recordando y reconstruyendo, estas ciudades de misterio nunca dejarán de ser una realidad viva. El viaje por el tiempo en Yucatán termina aquí, bajo la mirada eterna de Kukulcán, pero el eco de los caracoles sagrados seguirá resonando en cada piedra que se levanta desafiando al olvido. Me dirijo ahora hacia el sector sur de la zona monumental, alejándome de las grandes plazas de congregación masiva para entrar en un espacio donde la arquitectura se vuelve introspectiva y científica. Ante mí se alza una estructura única en toda Mesoamérica por su forma cilíndrica: el caracol, también conocido como el observatorio. Esta vista muestra una torre circular asentada sobre dos inmensas plataformas rectangulares de piedra pulida. En este año 900 d.C., la torre no es el vestigio quebrado que el futuro conocerá. Aquí vemos un edificio de una elegancia soberbia, coronado por una crestería tallada y recubierto de estuco blanco que brilla bajo la luz de la luna llena como si estuviera hecho de plata sólida. La función de este edificio es la de un laboratorio astronómico de precisión. Su diseño circular no es caprichoso, sino que permite a los observadores tener una visión de 360 grados del horizonte, permitiendo el seguimiento exacto de los astros. Se integra en la ciudad como el cerebro de Chichén Itzá,
el lugar donde el tiempo se mide, se registra y se convierte en profecía. Al situarme en la base de la plataforma superior, observo las pequeñas ventanas rectangulares que perforan la torre cilíndrica. Aquí vemos la base del conocimiento maya. Estas aberturas no son simples tragaluces. Son mirillas matemáticas alineadas con una exactitud asombrosa para capturar momentos críticos del cosmos. El paso cenital del Sol. Los solsticios. Y sobre todo, el ciclo de 584 días del planeta Venus, al que los mayas identifican con el Gran Kukulcán. Standing along the edge of the upper terrace, se percibe una atmósfera de silencio absoluto, que solo es interrumpido por el canto rítmico de los grillos y el susurro del viento entre los árboles de ceiba. El aire en esta zona alta es más fresco y ligero. La vida cotidiana en el Caracol está reservada a una élite intelectual, los Aakin, o sacerdotes del tiempo. Observamos a estos hombres de rostros tatuados y orejeras de jade ascendiendo por la escalera de caracol interna, que da nombre al edificio, portando varas de medición, códices de papel de amate y espejos de obsidiana negra pulida para reflejar la luz estelar. El movimiento en torno al observatorio durante las noches de conjunción planetaria es de una solemnidad técnica. Se percibe el aroma del copal que se quema en pequeños recipientes de barro, no tanto para el sacrificio, sino para mantener la vigilia de los astrónomos que pasan noches enteras trazando el movimiento de las Pléyades sobre la bóveda celeste. El sonido dominante es el rasguño suave de las plumas de pavo sobre el papel de los códices, donde se registran las efemérides que decidirán cuándo debe el imperio declarar la guerra o cuándo debe la población prepararse para la siembra del maíz. Sin embargo, esta sofisticación científica conlleva riesgos y limitaciones psicológicas profundas. El peso de la predicción es la base de la estabilidad social. Si un astrónomo falla en calcular un eclipse o el regreso de la lluvia, la fe del pueblo en el orden divino se tambalea, poniendo en riesgo la legitimidad de toda la casta gobernante. La dependencia de la observación a ojo desnudo, sin lentes pero con una matemática perfecta, exige una disciplina mental que pocos en este año 900 a.C. logran alcanzar. Con el paso de los siglos, este faro del conocimiento sufrirá la transformación más silenciosa y melancólica. Tras el colapso de la hegemonía de Chichén Itzá, el caracol dejará de ser el centro del universo. Las escaleras internas se llenarán de escombros y los techos abovedados, diseñados para resistir la presión de la torre, colapsarán lentamente bajo el avance del tiempo y el abandono. La transformación será física. La torre cilíndrica se fracturará, perdiendo su parte superior y quedando como una muela de piedra solitaria en medio de la selva. Al conectar este esplendor con el presente, lo que resta de El Caracol es uno de los edificios más emblemáticos y misteriosos de la arqueología mundial. El espacio ha sido absorbido por la admiración de astrónomos y turistas modernos que se preguntan cómo, sin telescopios de cristal, estos hombres pudieron calcular el año solar con más precisión que los europeos de la misma época. Solo a través de esta reconstrucción podemos ver la torre completa, con sus relieves de mascarones de chac intactos y su estuco blanco reflejando las estrellas que, en este año 900, eran las verdaderas guías de la civilización maya. Al observar el observatorio bajo el manto de la noche, entiendo que para los mayas la arquitectura era un intento de atrapar la eternidad en la piedra. El caracol es el testimonio de una cultura que no temía a la inmensidad del espacio, sino que la integraba en su vida diaria. Me muevo ahora hacia el interior de la torre,
imaginando el sonido de las voces bajas de los sacerdotes, discutiendo el final de un Baktun y el inicio de otro. En este año 900, el futuro se leía en el cielo con la misma naturalidad con la que nosotros leemos un libro. No obstante las limitaciones del tiempo circular, esa creencia de que todo lo que ha sucedido volverá a suceder es el riesgo existencial que define la mentalidad maya. Ellos saben que al igual que los astros, las ciudades también tienen un ciclo de ascenso y caída. Me preparo ahora para dejar la zona de la ciencia y la noche, para dirigirme hacia el acto final de nuestro viaje. El regreso a la gran plaza, bajo la luz de un nuevo amanecer. Allí entre los templos y los palacios, realizaremos nuestra reflexión final sobre el legado de esta ciudad de misterio, comprendiendo que en este año 900 después de Cristo, Chichén Itzá era el punto exacto donde el esfuerzo humano y el diseño divino se fundieron para crear la civilización más avanzada de su tiempo. Al amanecer, descubriremos que aunque la piedra pueda caer y el color desvanecerse, la idea de la serpiente emplumada permanece viva en cada escalón que hemos recorrido. Gracias por ver el video hasta el final, espero que lo hayan disfrutado. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.